En Radio UNAP presentamos UNAP al aire. Un programa de la Dirección de Vinculación con el Medio y Relaciones Institucionales de la Universidad Arturo Prat. Todos los martes y jueves a través del 101.9 con la contingencia regional en la visión de UNAP. UNAP al aire. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, este es el segundo programa de UNAP al aire que la Dirección de Vinculación con el Medio ha presentado a la comunidad en este momento de contingencia, de suspensión de clases, de cierre de la universidad, como forma de tener un canal de comunicación con la comunidad universitaria y la comunidad en general. Un poco dentro de lo que es la misión pública de las universidades del Estado. Así que estamos en este segundo programa y estamos en un contacto telefónico con alguien que nos iba a visitar el día de mañana y que por producto de la contingencia del estado de emergencia que se ha decretado, hemos tenido que posponer su participación. Estoy hablando del doctor Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidad y Ciencias Sociales, año 2007, profesor de la universidad, profesor titular de la Universidad de Chile, del Departamento de Sociología, con quien tenemos en este momento un contacto desde Santiago. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Bueno, ya despreparándome para ir a donde ustedes. era mañana. Tocaba esta vez. Bueno, aquí estamos manteniendo, por supuesto, algún tipo de actividad con los estudiantes. Uno recibe mucha documentación, por ejemplo, de análisis sociológico que se hacen en otra parte del mundo. Entonces, estamos tratando de repartirlo entre profesores y estudiantes de mi facultad. Pero en fin, en general todo bien. ¿Y ustedes también allá? Sí, hasta el día de hoy tenemos en la región de Tarapacá 0 casos de contagio, pero Sí, la única región en Chile que sabemos hasta el momento, pero bueno, según ha sido el comportamiento, es cosa de tiempo que aparezca, ojalá no, pero... ¿No se vayan a contagiar con este llamado por teléfono? No, esperemos que no. No, porque yo por lo menos estoy sin contagio. Qué bueno, qué bueno. Entramos en materia. Sí. Doctor, inicialmente, antes de esta pandemia, habíamos, me acuerdo, pensado este conversatorio con premios nacionales y la temática que íbamos a trabajar era crisis política y proceso constituyente en Chile. Sin duda, ese título se coloca de alguna manera en tensión o cómo dialoga con lo que está pasando a partir de esta contingencia. Entonces, quisimos y le propusimos cómo trabajamos este pensamiento, esta perspectiva de la relación Estado-sociedad y cómo se pone en desafío, qué desafíos tiene a partir de lo que va a ir sucediendo con esta y otras contingencias, considerando que es un problema estructural que está viviendo nuestro país, tal vez durante cómo se fue desarrollando la transición a la democracia, y que efectivamente en esta contingencia cada estado, como diría un poco citando a Zabaleta, que es un autor boliviano que nosotros estamos tratando de recuperar acá en el norte de Chile, René Zabaleta, cómo los estados llegan con sus capacidades, con sus riquezas, con sus fortalezas a enfrentar estas coyunturas. Y hasta el momento hemos visto, claro, que el debate se ha centrado básicamente en toda una discusión médica respecto a la pandemia. O sea, pareciera que todo lo que fue el momento de los politólogos, los sociólogos, hoy día pasamos a otro momento donde las pantallas, los medios de comunicación han estado más bien protagonizados por médicos, epidemiólogos, etcétera. En ese sentido, doctor, ¿tiene algo que aportar la ciencia social y en especial la sociología a lo que está pasando? Bueno, yo creo que siempre se dice que las ciencias sociales llegan tarde a los acontecimientos. Bueno, la verdad es que también las ciencias naturales, las ciencias físicas, llegan tarde a los acontecimientos. Ya se produjo el fenómeno biológico
y hay que explicarlo, pero ya se había producido, o sea, llegó tarde al fenómeno. Entonces, también ocurre con toda la ciencia, va a llegar siempre tarde, pero al mismo tiempo, al hacer reflexiones y explicar causas, va también a plantear posibilidades de acción para el futuro, que no dependen necesariamente de la ciencia misma, aunque ya juegan un papel importante en eso, sino de las tomas de decisiones que las sociedades hagan. Ahora, yo tengo la impresión, por lo menos de la manera como yo he planteado o atendido a plantear el problema, es que a mí me gusta hablar de la relación entre política y sociedad, más que entre Estado y sociedad. Porque si uno lo ve solo como Estado, lo que ve es una autoridad, digamos, un poder legítimo que tiene el control de la violencia, digamos, posee el monopolio legítimo de la fuerza en un determinado territorio. Pero los sentimientos de cohesión de esa sociedad, el sentimiento de pertenencia al Estado, la accountability, es decir, la capacidad que tenga el Estado de responsabilizarse de lo que hace, implica una relación con la sociedad que llamamos política. Y entonces el problema es, por ejemplo, podemos tener un Estado, como en el caso chileno, y eso es bueno, que llega a todas partes del territorio, por supuesto que con enormes desigualdades en una a otra región, pero que aparece con un cierto nivel de eficiencia. Hace unos años, muchos años, en la época del cólera, para volver a ejemplos que tengan que ver con pandemias o con este tipo de problemas, se produjo el cólera. En el caso peruano, en el caso chileno, el ministro de Salud de aquella época dijo lo que había que hacer, y al día siguiente ya no se estaban vendiendo determinados tipos de hortalizas, etcétera. O sea, la sociedad respondió de inmediato. Eso es interesante, porque... En cambio, sí. Quiero compararlo con el caso peruano de la época. En cambio, ¿qué hace Fujimori? Fujimori dice que no es problema, que se puede comer mariscos crudos. ¿Eh? Y entonces aparece en el mercado, va al mercado y aparece en la primera página del diario diciendo se puede comer esto, no hay problema. Al día siguiente y en los días siguientes morían miles de peruanos. En Chile, al final hubo casi, creo que 50 casos de fallecimiento, todos ellos de origen extranjero. En un caso había un Estado que funcionaba, pero no solo eso, que la gente le daba la autoridad, lo legitimaba. Así es. Y eso se llama política. Y en el otro caso, la gente no creía en el Estado, no creía tampoco en ese Torzuelo, o le creyó a él, pero él le daba lo mismo al Estado. Digamos, no se asume como jefe de Estado y hace irresponsablemente algo que deja a la gente sin defensa. Entonces, yo creo que la relación entre Estado y sociedad es un tema clave y pasa por la política. Y la política en Chile, como todos sabemos, no solo perdido calidad, sino que ha ido disminuyendo enormemente su radio de acción. La política era el modo de constitución de la sociedad chilena, y por eso había partidos fuertes, y había también organizaciones sociales que se vinculaban a los partidos, y eso permitía interlocución con el Estado, de modo que el Estado era representativo, salvo en la época, por supuesto, de la dictadura. Y entonces, hoy día ya no tenemos esa misma situación, y entonces tenemos esta ruptura entre política y sociedad, que hace
que la confianza en lo que vaya a hacer el Estado sea estrictamente individual. Es decir, cada uno hace un poco lo que quiere según lo que piensa por el Estado, porque ya no hay un referente que es la política, que no es la pura suma de intereses individuales, sino que es la agregación de demandas, de intereses, de valores para los distintos grupos de la sociedad. Si no se restituye un espacio de legitimidad de la política, es muy difícil, salvo en momentos inmediatos y coyunturales, que el Estado vuelva a recuperar la legitimidad. Y hasta ahora yo creo que lo que ha mostrado la situación en el mundo y lo que ha mostrado también en el caso chileno es que los países que responden mejor son los países que, desde el punto de vista del Estado, son los países que no adoptaron un modelo laissez-faire neoliberal radical como el nuestro. Pero no basta con eso. También es necesario la capacidad que tengan las instituciones de legitimarse y la capacidad que tenga la sociedad también de volver a sentirse el conjunto de gente como parte de una sociedad común. Las crisis como esta son momentos trágicos y son momentos también en que se puede replantear la forma de organización de la sociedad y empiezan a aparecer formas nuevas de convivencia, formas nuevas de solución, ideas nuevas que en la situación anterior no aparecían o que estaban demasiado restringidas por un modelo económico social y por una democracia que no ofrecía todas las alternativas posibles. Señor Garretón, a partir del 18 de octubre sin duda se expresa lo que usted señala, ¿no? Este divorcio entre sociedad y política como mediación, ¿no? Entre sociedad y Estado. Donde vemos tal vez que hay una sociedad que ya no acompaña o no legitima las decisiones del Estado, de sus instituciones, vemos una descomposición. ¿Cuáles serían entonces esos desafíos que pone a prueba esta contingencia en esta relación, de este divorcio entre sociedad y política, sociedad y Estado? Mire, déjeme decirle una cosa. Yo no creo que el estallido expresa eso. El estallido, de algún modo, la ruptura entre política y sociedad existía antes. Y de alguna manera por eso se produce un estallido contra las instituciones, porque ya se había producido una ruptura entre política y sociedad. No es el que el estallido la produzca. Es más, el estallido, siendo un rechazo de la política, en cierto modo, de la política institucional, genera las condiciones para que pueda reconstituirse una relación entre Estado, entre política y sociedad. Y el ejemplo más claro de eso es, interrumpido por el momento, es el acuerdo para el proceso constituyente. Es los políticos los que responden a la sociedad, los políticos los cuales nadie creía que habían perdido legitimidad, más que confianza, el tema a mi juicio es de legitimidad, que habían perdido legitimidad, son los partidos políticos, incluso partidos que fueron de gran apoyo a la dictadura, son los partidos políticos los que de alguna manera, por las razones que sea, producto del estallido, lanzan a la sociedad una solución, y eso abre un camino precisamente para reconstituir la relación entre política y sociedad. ¿Qué más posibilidad de reconstituir la relación entre política y sociedad? ¿Cuál es el momento, por ejemplo, para el caso chileno? En que se expresa de la mayor manera la relación entre política y sociedad, la vinculación entre política y sociedad. El plebiscito de 1988, para terminar con una dictadura. Y ahora entonces estamos frente a la posibilidad, ¿no es cierto?, de un plebiscito que sea también el lugar en que la política es resuelta por los ciudadanos, pero a través de la confianza en las instituciones políticas. Entonces, en ese sentido, yo creo que
ahí se dio un paso fundamental. Mi impresión es que el coronavirus puede agregar un elemento, digamos, la crisis provocada por el coronavirus, si tenemos la creatividad para eso, puede agregar un elemento, que es ya no solo una solución política institucional a través de la participación en un determinado momento para generar una constitución, lo que es clave, fundamental, irrenunciable, sino también crear el sentimiento de comunidad que le ha faltado tanto a este país. Porque incluso en el caso del proceso constituyente, lo que van a ver son posiciones encontradas para resolver un problema común. Y eso es muy importante, que haya la diversidad y que haya la posibilidad de cambiar este orden social. Pero si yo no me siento parte, no solo de aquello que yo pienso o de aquellos que piensan como yo, sino no me siento parte de algo que incluso abarca mi preocupación por el cuidado del otro, que es mi contrario y al cual tengo que enfrentar en el proceso constituyente, pero no lo puedo enfrentar frente a un problema como este de vida o muerte o de salud. Entonces, en ese sentido hay la oportunidad de construir formas de convivencia que son, a mi juicio, cruciales, y sin lo cual, a la larga, un proceso constituyente puede ser solo una solución política. Tiene que ir acompañado de un sentimiento de cohesión. Y ese sentimiento de cohesión, para ir más allá, no es solo nacional, lo es a través, por ejemplo, de algo como un proceso constituyente. Pero en el caso de la pandemia, se trata también de la sensación, la idea de pertenencia a la humanidad. Es precisamente la pertenencia a la humanidad, la globalización, la que nos ha generado este problema, pero es también la pertenencia a la humanidad la que nos puede sacar adelante la crisis. Piensa usted lo que es, por ejemplo, el aporte fundamental de la OMS, sin lo cual no habríamos hecho los avances que se están avanzando. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad, y en ese sentido uno puede decir, del mismo modo como el proceso, digamos, el estallido dejó planteado un problema civilizatorio, que es que la sociedad patriarcal perdió su legitimidad y que si vamos a ir a hacer una constitución en que sea paridad de hombres y mujeres, todas las instituciones, todas las formas de organización social van a tener que tener equidad de género. Del mismo modo, mi impresión es que la crisis provocada por el coronavirus nos está mostrando un camino que tiene que ver con el hecho de que pertenecemos a una humanidad que sí no resuelve en conjunto problemas como el de coronavirus, tampoco va a ser capaz de resolver el problema fundamental por ejemplo, la crisis climática. Ahora, fíjese que es curioso, estas paradojas de la vida. Resulta que en el tiempo del coronavirus es cuando ha existido la menor contaminación ambiental según los estudios que se han hecho por Informe de Naciones Unidas y otras organizaciones. Así, el caso de China, claro. Es decir, que digamos, uno puede decir, aquí vino un mal enorme que sin embargo provoca consecuencias. Nos advierte que no puede ser solo a través del mal que reconozcamos la naturaleza de la crisis. Y eso nos obliga a plantearnos de nuevo, por ejemplo, el tema como la crisis climática y el problema de la desigualdad, y ahí es muy importante todo lo que tenga que ver con las desigualdades territoriales, nos obligan a plantearnos nuevas formas de organización, y entonces esta es una nueva ayuda para salir del modelo de desarrollo que hemos tenido hasta ahora. Doctor, si es que la sabemos aprovechar. En este contexto,
¿cómo deberían tal vez repensarse ciertos movimientos sociales que se habían caracterizado durante la coyuntura del estallido? Me refiero, por ejemplo, a todo esto que se denomina la primera línea, ¿no es cierto?, que se fundamenta desde un antagonismo directo, etcétera. Pero en este contexto donde de seguridad, de emergencia, donde se está pidiendo que la gente vuelva a las calles, ¿debería repensarse como movimiento social, como participación en la vida pública? Quiero hacerle una reflexión un poco más general para volver a eso. Una de las cosas que llama la atención es la profunda paradoja que estamos viviendo. En esta crisis que es, como digo, es una crisis que puede tener componentes civilizatorios, es decir, de transformación de nuestra civilización, de nuestra forma de ser como sociedad y como seres humanos que vivimos en sociedad. Uno de los rasgos fundamentales de toda sociedad humana, y es lo que estudia la sociología, y sin eso nos quedamos sin objeto, son las relaciones sociales, es decir, la vida en sociedad. Y resulta que para salir de esta crisis, lo que se ha dicho, y pareciera que eso está comprobado, que por el momento la única manera de impedir la propagación, de impedir que la crisis, que la pandemia se siga acelerando, se siga profundizando, es romper con lo social. La palabra que se usa, la palabra hoy día, ¿cuál es? Aislamiento. Evitar el contacto social. Aislamiento. Así es. Es decir, no contacto con el otro, no reconocer al otro, no verlo, no tocarlo. Y eso es lo más antisocial. Ahora, la paradoja es que es probablemente hoy día el acto más social posible. Tiene un contenido social fundamental que es para preservar la vida del otro, para preservar la vida nuestra, no tenemos que tocarnos. Entonces, yo tengo la impresión que uno puede trasladar esta paradoja fundamental al fenómeno que usted me plantea y plantearlo en la siguiente manera. Para que pueda haber proceso constituyente legítimo, lo que tiene que haber es una sociedad que se reconoce y que se cuida y que entonces por el momento exagera las partes que tienen que ver con reconocimiento a través de aislarse, a través de no movilizarse para preservar el bien común, pero que no abandona la idea de la transformación de la sociedad. Entonces, llamar a la desmovilización sobre la base de una pura visión política que puede convenir a uno o a otro, a mi juicio, es un error. Llamar en nombre que precisamente, si se detienen por el momento las movilizaciones, ellas van a poder, sin violencia por supuesto, esto lo dejamos de lado, pero van a poder adquirir mucho mayor legitimidad porque van a haber sido hechas después que hemos sido capaces de mostrar que somos una sociedad con todas sus diversidades, pero que podemos actuar como conjunto en términos del bien común. Y en el momento inmediatamente siguiente, seguiremos luchando cada uno con su idea por un bien común que no es lo mismo para todos. Hoy día el bien común es el mismo para todos. En este contexto, doctor, hay un sector de la derecha chilena que incluso ha llamado a no realizar el plebiscito, a que esto efectivamente en esta contingencia perfectamente podría realizarlo estas reformas constitucionales del propio Congreso. Por otro lado, hay un sector que apuesta a que la popularidad del actual presidente se podría ver aumentada según cómo maneje esta contingencia. Ambos temas ciertamente difícilmente puedan resolver este problema estructural, ¿no?, entre sociedad y política. ¿Cuáles son los riesgos de alguna manera tomar esa táctica o esa orientación política de depositar en el Congreso la reforma, de apostar a resolver este óptimo social, ¿no?, de relaciones sociopolítica, Estado-sociedad, a partir de cómo se trabaja la contingencia?
No, pero yo creo que eso es sería un profundo error. Eso es una idea manipuladora. Resulta que el Congreso no tiene legitimidad. Y si en algo ha mejorado un poquitito su legitimidad, ha sido porque llamó a hacer una nueva constitución, porque llamó a hacer un plebiscito, o por lo menos para darle la oportunidad a la gente para que diga cómo quiere hacerla. Si se va a sustituir ahora a la decisión de la gente, que el mismo Congreso habría llamado a través de llamar a un plebiscito, decidan si quieren o no nueva constitución, decidan el mecanismo. Si ahora se lo va a reservar ese derecho, yo creo que ese sí que sería el colapso fatal de legitimidad de del Congreso. Lo más importante es, digamos, lo que yo diría lo más importante en este momento es, junto con todo lo que sea el resguardo y la solución a la pandemia, a la crisis del coronavirus, yo diría que es asegurar que el plebiscito se va a hacer de todas maneras y que el proceso constituyente se va a hacer de todas maneras. Y en ese sentido, a mí me parece interesante la propuesta que han hecho algunos senadores y diputados de diferentes partidos, que han presentado un proyecto precisamente para hacer la compleja reforma constitucional que hay que hacer para cambiar con los plazos. O sea, a mí me preguntan, yo creo que convendría postergar las elecciones, quizás el conjunto de las elecciones, para el mes de enero, por ejemplo. Y por lo tanto, un mandato especial, digamos, por los meses que faltarían a los alcaldes y concejales. Y yo creo que eso sería, pero lo importante es tener, pero eso tiene que estar escrito, jurado, sellado, porque lo que no se puede hacer es exactamente aprovechar una crisis como esta para hacer un retroceso democrático. Todo lo que nos está diciendo la misma crisis del coronavirus, que lo que usted tiene que tener es una profundización democrática. El gran problema es que las fórmulas de democracia representativa que tenemos y el sistema mismo político muchas veces han impedido que soluciones que vienen, que formas de organización social, soluciones que vienen de la gente misma, se puedan realizar, se puedan expresar, porque los organismos de base no son débiles, porque están desvinculados de lo político, en fin. O sea, precisamente lo que uno diría, lo que ayuda a salir de estas crisis, por un lado, que la gente reconozca el valor de la ciencia, pero por otro lado que se reconozca la capacidad de respuesta, de acción, de agencialidad, de ser sujetos de la gente a través de formas de convivencia distintas. Volver, digamos, plantear el problema de darle al Congreso una legitimidad impostora, ¿no? Que sería atribuirse algo que ya fue acordado, que tiene que ser decidido por todo el pueblo. A mí me parece que sería un retroceso enorme. ¿Y la segunda, cuál era la segunda cosa que me decía usted? Respecto a que la popularidad del presidente podría aumentar dependiendo de cómo maneje la actual crisis, y apostando más bien en ese manejo más bien que en el proceso constituyente. A ver, si uno examina algunas de las cosas que se han dicho respecto, por ejemplo, del caso de Trump, hay unos dirigentes conservadores republicanos de la vieja guardia que han planteado que esta es la primera vez que Trump corre el riesgo de perder la elección, precisamente por su mal manejo de la crisis. A contrario censo, si hay un buen manejo de la crisis, puede aumentar sus chances. Si trasladamos eso al caso chileno, es evidente que si
Piñera hiciera un buen manejo de la crisis, mejoraría su aprobación y su popularidad. Y eso está muy bien. Ahora, yo creo que no lo ha hecho bien hasta ahora, por soluciones, digamos, tardías, débiles, digamos, pero que eso puede mejorar, y si mejora, y eso hace mejorar la vida de la población y la situación respecto a esta pandemia, bueno, fantástico, entonces no hay ningún problema. Y si eso va a significar que la gente va a cambiar su voto, yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así. Yo creo que una cosa es lo que se le exige al presidente como jefe de Estado y a los organismos del Estado. Otra cosa es la dirección que quiera darle la gente para futuro a la vida del país. Por lo tanto, yo creo que no hay que refocilarse si el presidente lo hace mal, que lo haga bien y que se le apruebe y aumente su nivel de aprobación, no va a significar para nada un cambio en la decisión de la gente respecto a la naturaleza del proceso constituyente. Es decir, a decir si quiere una nueva constitución y si quiere el mecanismo a través de una elección de todos los ciudadanos. Por último, para ir terminando esta entrevista y agradecer su colaboración, participación de Santiago, ¿cuál sería desde su participación, ¿no?, como destacado académico vinculado a universidades públicas, en este contexto, cuál es el deber de las universidades públicas, y en particular de las ciencias sociales? Bueno, yo tengo la impresión que las universidades públicas juegan en estos momentos, tienen la posibilidad de un rol fundamental que tiene que ver con dos cosas. No solo con que el hecho de que estas universidades, la mayor parte de ellas tiene, digamos, escuelas de medicina, de salubridad pública, etcétera, sino también en la capacidad general de aumentar los niveles de reflexión, de conciencia, de conocimiento respecto de las causas estructurales que no solo tienen que ver con el estallido de la crisis del corona propiamente tal, es decir, con el problema de qué bicho fue el qué virus es, que eso normalmente lo saben los médicos, sino respecto de los modelos de convivencia, de sociedad, de expresión artística, que una sociedad ha ido, digamos, desarrollando, profundizando o dejando de lado, y que permiten superar estas grandes crisis. Mi impresión es que no es solo un problema de conocimiento científico, lo es también y muy necesario, pero es también algo de que todas las disciplinas nos tienen que decir algo, y eso supone la capacidad de colaborar en un debate nacional sobre todas aquellas cosas que tienen que ver con las formas de convivencia que van más allá de las puras cuestiones médicas, que van más allá incluso de las puras cuestiones políticas, que tienen que ver con cómo nos reconocemos en el otro, cómo valoramos o no valoramos nuestras regiones, nuestros territorios, los tipos de trabajo que la gente está dando, necesita, etcétera. Yo creo que que en esta situación hay una reflexión necesaria sobre el modelo general de vida de la sociedad, que las universidades es fundamentales que generen fórmulas para entrar en ese debate y en ese conocimiento y en las propuestas de alternativas. Insisto que la democracia la democracia que hemos tenido nos tenía de algún modo constreñido respecto a las alternativas. Por ejemplo, frente a las enfermedades, la gente tiene una cierta
repertorio, tiene un cierto repertorio de cosas que hay que hacer. Y el modelo económico social les da otra. Entonces uno dice, bueno, ¿y tiene que ser así? Cuando pensamos, por ejemplo, que claro, uno dice, si uno me enferma, entonces voy a tener un seguro, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro. Se han planteado todas las alternativas posibles. Ha habido un debate entre la gente que sabe, entre la gente que vive y que por lo tanto también sabe, entre la gente que trabaja con el mundo artístico sobre si hay otras maneras de hacer las cosas. Esa oportunidad que abren las crisis es lo que las universidades, sobre todo las universidades públicas, tienen que recoger y aprovechar. Doctor Manuel Antonio Garretón, muchas gracias por su tiempo, por su interés de, tal vez, bueno, en una primera instancia de venir a Iquique, a la Universidad Arturo Prat, y en este segundo momento de tener este contacto telefónico desde Santiago, de querer reflexionar, contribuir con sus reflexiones a lo que está pasando hoy día en nuestro país, en particular en nuestra región. Así que queda pendiente para una nueva fecha su visita a la región para desarrollar sí, por supuesto, no renuncio a esa visita, ni renuncien ustedes a la invitación. Así será, y esperamos que tenga mucha salud y mucha también productividad en este momento de cuarentena. Bueno, para ustedes, muchas gracias a todos y a toda esta región y a esta universidad. Muchas gracias, Manuel. Hasta luego. Bien, estuvimos conversando con el doctor Manuel Antonio Garretón desde Santiago, este contacto telefónico para este programa UNAP al aire, una iniciativa de la Dirección General de Vinculación con el Medio y Relaciones Institucionales en este marco de contingencia para tener contacto con la comunidad universitaria y con la comunidad en general. Seguiremos todos los martes y jueves a las 19 horas con más invitados y invitadas. Lo esperamos. Muchas gracias. En Radio UNAP hemos presentado UNAP al aire, un programa de la Dirección de Vinculación con el Medio y Relaciones Institucionales de la Universidad Arturo Prat. Todos los martes y jueves a través del 101.9 con la contingencia regional en la visión de UNAP. UNAP al aire.